Vamos a continuar con la mesa redonda del día de hoy. La siguiente mesa redonda la coordina la doctora Luciana Ramos, quien es investigadora adscrito a la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales, y su mesa está denominada Violencia desde la perspectiva multidisciplinaria. La doctora Luciana Ramos hará la presentación de cada uno de los expositores. Y gracias por apoyarnos, doctora Ramos. Bueno, buenos días. Pues es un gran gusto coordinar esta mesa, Violencia desde la perspectiva multidisciplinaria, en la que se presentarán diversas revisiones narrativas, sistemáticas o metaanálisis de temáticas relacionadas con la violencia desde diversas perspectivas. Los y las ponentes han realizado investigación original relacionada con los temas que van a presentar y ahora se han dado la tarea de abordarlos desde esta metodología para dar cuenta de lo realizado en la literatura nacional e internacional. A iniciativa de la doctora Patricia Fuentes, convocamos en el año 2015 a investigadores e investigadoras de diferentes áreas de este instituto, incluyendo investigación básica, clínica, epidemiológica y psicosocial, y empezamos a leer y discutir en grupo, con el apoyo de la maestra Irma Saucedo, acerca de este complejo problema que es la violencia y la necesidad precisamente de abordarla desde las múltiples miradas disciplinarias que existen en el instituto. Esto nos ha llevado a conocer lo que hacemos en diferentes áreas y a empezar a comprender la relevancia de cada una de ellas y a tratar de construir un conocimiento multi e interdisciplinario. Seguimos reuniéndonos y entre esas actividades tuvimos la oportunidad de traer a este grupo un curso de revisiones sistemáticas y metaanálisis impartido por el doctor Rodolfo Rivas del Centro Médico Nacional Siglo XXI, que nos ha posibilitado conocer que este tipo de revisiones son estudios que originalmente fueron creados para responder preguntas clínicas por medio del uso de artículos originales, y que los metaanálisis son el análisis matemático de dichas revisiones sistemáticas cuando lo permiten los datos. Sin embargo, este tipo de estudios se han ampliado a otras preguntas, como lo veremos en las siguientes presentaciones. Quiero aclarar también que en este grupo de interdisciplinario de trabajo, también pues nos hemos preocupado por tratar de comprender las diferencias y semejanzas por sexo y por género, tratando entonces ya entrar a esta discusión que no todo es cultura y no todo es biología, pero que sí tenemos que hacer esta diferenciación, y esto ha sido realmente muy rico para todos y todas las participantes. A continuación, el trabajo Reactividad al cortisol en personas expuestas a violencia temprana será expuesto por la doctora en Ciencias Biomédicas Ana Lilia Cerda, investigadora en Ciencias Médicas de SNI 1, cuya línea de investigación es relación entre hormonas esteroides, agresión y estrés en primates no humanos y humanos. Adelante. ¿Es el señalador? Bueno, en lo que aparece la imagen, okay. Primero quiero comentar que este trabajo pues no lo hice sola, lo hice en colaboración con Javier Iván Borras León, con Alina Gaspar y con Lilian Mayagoitia. Tengo que mencionar que es un tema muy amplio, y a pesar de que la revisión sistemática incluyó el estudio de niños, adolescentes y adultos, pues por falta del tiempo solo les voy a presentar los resultados de los adultos. Bueno, actualmente sabemos por las evidencias, tanto clínicas como experimentales, que las vivencias de situaciones de violencia y trauma durante la infancia, por ejemplo, el abuso sexual, físico, emocional, vivir en pobreza extrema, el maltrato, la negligencia, situaciones de guerra, tortura, etcétera, pues están asociados con un mayor riesgo a desarrollar diversos desórdenes psiquiátricos, mayores con frecuencia conflictos interpersonales durante la etapa adulta.
De entre los desórdenes psiquiátricos más comunes se pueden describir pues, el desorden de estrés postraumático, la depresión, la ansiedad, en algunos casos de abuso sexual, trastorno limítrofe de la personalidad y pues desde luego abuso de sustancias. Y dado que sabemos que nuestras experiencias tempranas de vida pueden modular la respuesta neuroendocrina, que a su vez regula la respuesta al estrés, pues es de esperarse que los eventos traumáticos tempranos generen secuelas, ¿sí? Entre estas secuelas, pues respuestas patológicas a la respuesta al estrés durante la etapa adulta. Y bueno, para que podamos comprender cuál era el objetivo de la revisión, de manera muy breve, les voy a decir que, bueno, el estrés sabemos que es una respuesta fisiológica y conductual del cuerpo para hacerle frente a una situación de reto o una situación amenazante. Entonces, el estrés se percibe cuando este es percibido en las neuronas del núcleo paraventricular del hipotálamo, se secreta la hormona o el factor liberador de corticotropina, el cual estimula en la adenohipófisis la secreción de la hormona adrenocorticotropa o ACTH. A su vez, esta hormona se libera la circulación, alcanza las adrenales y aquí estimula la secreción de glucocorticoides, de mineralocorticoides. El cortisol es el principal biológicamente activo en general en los primates, en los humanos, y esta hormona, una vez que se libera, contribuye a hacer frente a la demanda metabólica. Entre sus funciones está la movilización de glucosa, lipólisis, vasoconstricción, en conjunto con las catecolaminas, acelera el ritmo cardíaco y también tiene una función importante de consolidación de la memoria. Pero a su vez, esta hormona tiene, en conjunto con los mineralocorticoides a nivel cerebral, ejerce su propio efecto de feedback negativo. Es decir, una vez que pasa la situación de estrés, todo el sistema tiene que regresar a su nivel basal. De manera tal que, bueno, la integridad de este sistema es muy importante para el resguardo de la actividad normal de este eje hipotálamo hipófisis adrenal para prevenir una futura hipersecreción o también alteración de este feedback negativo, por lo tanto una falta de respuesta y por lo tanto también puede haber falta de respuesta emocional y desde luego de sus efectos adversos a largo plazo. Por lo tanto podemos decir que si bien esta es una respuesta adaptativa, también el estrés repetido, crónico, a largo plazo puede disminuir otros sistemas como el digestivo, el de crecimiento, alteraciones de respuesta inmune, disminución de algunas hormonas de la reproducción y también altera sistemas de neurotransmisión como la dopamina y la serotonina. Hay muchas formas de medir los grados de estrés. El cortisol tiene un ritmo diurno. Sabemos que tenemos un pico en la mañana que es necesario para poder despertarnos y llevar a cabo nuestras actividades normales. Por la noche tiene que bajar para que estemos relajados y podamos dormir. En este trabajo yo me enfoqué a la reactividad al cortisol, que implica muestras de cortisol, generalmente en saliva como no invasivas, basales, someter a las personas a una prueba de estrés validada y entonces lo que podemos ver es, después de la prueba de estrés, veamos que hay un pico de ACTH seguido de un pico de cortisol. En este caso, en la bolita blanca, lo que les muestro es el control, personas que no se sometieron a la prueba de estrés. Entonces, sin estrés no tiene que haber cambios en ninguna de las hormonas. Y bueno, lo que les decía, esto es importante, después de la prueba de estrés tiene que bajar. Ahí. Gracias. Les voy a presentar solo algunos ejemplos de los trabajos que encontramos. Entre ellos, por ejemplo, aquí vemos una población de personas que fueron expuestas a abuso sexual y que además desarrollaron desorden de estrés postraumático. De nuevo, aquí vemos que en el control, pues sí hay un piquito después de la prueba de estrés de cortisol, pero hay una hiperreactividad del eje en las personas que, además de haber sido abusadas sexualmente, desarrollaron estrés postraumático. Entonces, pues bueno,
En este otro trabajo también son mujeres que sufrieron abuso sexual, pero aquí, por ejemplo, y es una de las críticas que hacemos en la revisión sistemática, no se cuenta con un control de población saludable. La comparación se hace entre personas que sí desarrollaron el desorden y las que no desarrollaron el desorden. Entonces vemos que hay diferencia. En el primer caso sí hay un pico de cortisol, en el otro más bien hay hiporreactividad. Este es otro trabajo en el cual vemos que son pacientes, todos fueron refugiados, víctimas de vivencias de guerra, tortura y que además desarrollaron estrés postraumático. Aquí, de nuevo, no contaron con un control de población saludable, pero lo que vemos es que, bueno, la comparación la hicieron entre todos los pacientes con estrés postraumático, pero los que fueron violados y los que no. Y vemos que de nuevo hay un piquito de cortisol, se recupera, pero en el caso de los que no desarrollaron el estrés postraumático, a diferencia de los trabajos anteriores, el cortisol baja. Eso pues es contradictorio con la literatura porque hasta ahorita se había mencionado que todos los pacientes que desarrollan estrés postraumático, el cortisol se incrementa. Ese es otro ejemplo, pero aquí lo que vemos son adultos que reportaron haber tenido diversas experiencias de violencia y de trauma acumuladas, y aquí además lo que vieron fue el efecto del soporte de los padres, qué tanto apoyo social recibieron de los padres. Y lo más importante que vemos aquí es que solamente en aquellos que reportaron bajo apoyo paterno, vean, el cortisol va para abajo, en los otros no. Pero además, esta bajada de cortisol se incrementa a mayor cantidad de eventos de violencia. Pero además aquí lo que hicieron fue dividir la población entre hombres y mujeres, y lo que ven es que esto está más representado por los hombres, pero no para el caso de las mujeres. Entonces aquí, aunque no se discute mucho en el trabajo, nosotros lo que discutimos en la revisión es que lo que se decía en la plática anterior, el apoyo familiar es muy importante, y muchas veces las mujeres tienen más amistades, van al cafecito, y todo eso les ayuda a amortiguar el estrés. Los hombres en general, lo que reporta la literatura es que tienden a internalizar más los problemas. Y bueno, de manera muy rápida, pues, ¿qué significa hiper o hiporreactividad? Pues bueno, lo poco que se sabe de la literatura es que se ha correlacionado una hiperreactividad del eje a problemas de depresión, ansiedad, susceptibilidad a padecer enfermedades infecciosas cardiovasculares y una diversidad de síntomas como dolor de cabeza y malestar en general. Y la hiporreactividad se ha asociado más, bueno, también a problemas de depresión, pero con dificultad para expresar emociones, y también a largo plazo a padecer más enfermedades de tipo autoinmune y a nivel conductual mayor agresión. Y bueno, estos son los ejemplos de las tablas que tuvimos que hacer para la revisión, pero me voy a enfocar en los resultados. Entonces, la búsqueda se hizo a partir de 2000 en adultos que experimentaron violencia temprana, es decir, antes de los 16 años que se les llevó a cabo la reactividad al estrés en la etapa adulta. Estos son los sitios de búsqueda. Y encontramos un total de 16 artículos, en comparación con los de niños y adolescentes que fueron el doble. Y vemos aquí que de los 16, 8 artículos se dedicaron al estudio del abuso sexual, 3 a adversidades acumuladas durante la etapa infantil, y 1 de cada uno encontramos agresión en la familia, un trabajo con sobrevivientes del Holocausto, otro solamente hablando de pobreza extrema y otro de maltrato infantil. Y de manera muy rápida, ¿qué encontramos? De los 8 artículos que les mencioné que estudiaron personas con abuso infantil, en 6 artículos los pacientes desarrollaron el desorden de estrés postraumático. Aquí así les represento el incremento en cortisol, y con esta les represento a los trabajos donde encontraron disminución de cortisol. En 5 de estos 6 hubo hiperactividad del eje, en 1 hubo disminución. De los 8 trabajos, en 2 las personas no desarrollaron estrés postraumático, pero sí desarrollaron depresión. Pero en uno de los estudios, los pacientes presentaron incrementada la respuesta al cortisol.
y en el otro, disminución en la concentración de cortisol. Entonces, ¿cómo podemos explicar estas diferencias? Bueno, al menos aquí de estos 5 vemos que se repite el patrón de abuso sexual, estrés postraumático, hiperreactividad del eje. En este caso, lo que nosotros vimos en el artículo es que, a pesar de que hubo depresión, la depresión no explica la reactividad del cortisol, en este sí. Y además, aquí la prueba de estrés que se utilizó fue, como fueron pacientes diadas madre-infante, la prueba de estrés fue separación del niño y las madres lo veían a través de un vidrio y entonces además al niño lo estresan, entonces el niño llora y pues la respuesta que ven más bien, en vez de incrementar el cortisol, más bien se va para abajo. Y además este efecto se presentó con mayor intensidad en aquellas madres que reportaban negligencia. En este otro caso, la prueba fue entrevista sobre las experiencias traumáticas, es decir, lo que en inglés le llaman el trauma reminder, tener que recordar la vivencia. Y, bueno, me voy a soltar esto. Del restante de las pruebas, de los tipos de violencia que encontramos, fueron pobreza, guerra y tortura, maltrato infantil, y vemos que el común denominador en estos tipos de violencia fue disminución de la respuesta al cortisol. Sin embargo, en este mismo trabajo de maltrato infantil, de nueva vuelta, cuando separaron aquellos que aparte del maltrato también sufrieron abuso sexual, vemos que de nuevo se repite el patrón, una hiperreactividad del eje. En los otros tipos de violencia, en el trabajo de sobrevivientes del Holocausto, en la agresión familiar, lo que encontramos es también este mismo patrón. Para el caso de los trabajos con adversidades acumuladas, vemos que 2 aumenta y en 1 disminuye. Entonces, sigue habiendo controversias en algunos tipos de violencia. Y por último, lo que encontramos con respecto a la respuesta por género es que de los 16 artículos, 7 solo consideraron un sexo, pero de los 7, 6 solamente era población mujeres y 1 hombres. De los otros 9, en 5 que consideraron ambos sexos, no hubo diferencias, es decir, la respuesta encontrada fue igual, pero en 4 se encontró que la respuesta era mayor en hombres. Y bueno, las conclusiones. Pues en general encontramos que las personas expuestas durante etapas tempranas a abuso sexual y que además desarrollaron estrés postraumático o depresión, presentan una mayor reactividad del eje. Es importante considerar las pruebas de estrés a realizar, pues bajo las mismas condiciones, ¿sí?, ante entrevistas o pruebas cognitivas, la reactividad puede ser diferente. Y en la mitad de los estudios que consideraron hombres y mujeres, no se reportaron diferencias por género, y donde sí se reportó, la mayor respuesta fue mayor en hombres, lo cual pues sí coincide con la literatura, que además que en los trabajos en mujeres en ninguno se consideró la fase del ciclo y se sabe que las mujeres son más susceptibles al estrés cuando están en la fase lútea, que es cuando hay más progesterona. Y bueno, hacen falta más estudios que demuestren si la disminución de cortisol observada en los trabajos en personas expuestas a abuso sexual durante la infancia y estrés postraumático se debe al uso de entrevistas y además ver las consecuencias de tales cambios, no quedarse solamente con incremento o disminución de la respuesta. Gracias y agradezco a Luciana y a Pati Fuentes. Muchas gracias, nos tenemos que corriendo para que se puedan presentar bien los trabajos. A continuación, efectos de la violencia física y sexual en etapas tempranas y síndrome premenstrual, que será presentado por la doctora Erika Estrada, investigadora en Ciencias Médicas D, cuyo grupo de trabajo se ha interesado en estudiar el mecanismo de acción como antidepresivos de compuestos con actividad estrogénica y la relación funcional entre el eje hipotálamo, hipófisis, glándula adrenal y el eje hipotálamo en un modelo animal, ¿no?, del síndrome premenstrual. Gracias. Primero que nada, quiero agradecer al Grupo de Violencia y Género que nos invitó a participar en este interesante trabajo para elaborar esta revisión sistemática. Les vamos a presentar también un metaanálisis a Luciana y a todos los que están presentes aquí. Bueno, el título del trabajo es Efecto de la violencia física y sexual sobre el desarrollo de síndrome premenstrual.
El síndrome premenstrual se caracteriza básicamente cuando ya hay un componente psiquiátrico por irritabilidad, labilidad afectiva, conflictos interpersonales, ansiedad y depresión, entre otros síntomas. Lo más importante es que estos síntomas llegan a interferir con la vida cotidiana de la mujer, ya sea en las relaciones personales, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, y esto implica también pérdidas de días laborales. Les estoy mostrando pues, lo que son los criterios del DSM-5 para el diagnóstico de trastorno disfórico premenstrual, que es como ya lo clasifica. El síndrome premenstrual sería la versión como más ligera de este trastorno, y conforme vamos encontrando ya alteraciones que implican el estado de ánimo o la habilidad afectiva, entonces ya tenemos digamos, mayor severidad en este trastorno. Y estos síntomas pueden acompañarse de algunos síntomas vegetativos, pues sí, como la disminución o el aumento de digamos, el interés por consumir ciertos alimentos, puede haber alteraciones de sueño, sensación de estar agobiado o sin control, cambios en el apetito, ¿no? Y estos se tienen que, digamos que se hace una sumatoria, si se alcanzan 5 de estos síntomas durante 2 ciclos al menos, entonces ya se clasifican. Es importante considerar que si bien la clasificación del DSM-5 es la más aceptada, hay un grupo ya internacional que ha trabajado porque no todas las mujeres caen en este patrón y no reúnen todos los síntomas o signos que se deberían considerar de acuerdo al diagnóstico y sin embargo lo padecen y la severidad es grande. Entonces, bueno, esto es lo que se presenta de manera oficial. Ya hay un grupo interdisciplinario a nivel internacional que está manejando incluso otra escala. Ok, ¿qué es lo importante o qué es lo interesante de esto? Bueno, una mujer que tiene síndrome premenstrual va a pasar mínimo 8 años de su vida con estas oscilaciones en el estado de ánimo. Y esto a su vez puede influir o puede precipitar una depresión posparto. Si a estos estos 2 episodios se presentan, es muy probable que llegue a presentar algún trastorno psiquiátrico durante la perimenopausia. Entonces estamos hablando de mínimo 20 a 30 años de su vida con estas oscilaciones afectivas. Ok, hay varios trabajos que postulan que en efecto mujeres con síndrome premenstrual llegan a tener alteraciones como ansiedad y como depresión. En este artículo, por ejemplo, de Susan Gidler y su grupo de trabajo que ha trabajado de manera extensiva en este padecimiento, ellos reportan, por ejemplo, cómo perciben o cuál es el impacto negativo, los conflictos sociales, cómo se ve el puntaje en la escala de Beck y de ansiedad en relación a mujeres sanas durante las 2 fases del ciclo. Y, por ejemplo, llamó la atención aquí, ¿no? La escala de Beck en términos de depresión durante la fase lútea tardía, pues tienen 18 puntos versus un control que tiene 1.3. Entonces, aunque se cuestiona todavía si esto realmente es un dato o no, porque el porcentaje de la población que la padece aparentemente es poco, esto existe y hay mujeres que lo presentan. ¿Por qué digo aparentemente es poco? Porque cuando menos estadísticas internacionales varían de entre el 5 y el 30% de la población en mujeres. Esto es muy amplio. Y si buscamos para México, no tenemos todavía datos que nos hablen de la prevalencia de este trastorno. Entonces, creo que tenemos mucho trabajo. Ok, ¿qué es lo interesante de esto? Este mismo grupo de trabajo de la doctora Gidler muestra que aquellas mujeres que presentan síndrome premenstrual tienen además una alteración en el funcionamiento del eje hipotálamo hipófisis glándula adrenal. Como nos explicaban en la sesión anterior, en la plática anterior, este eje está regulando la respuesta al estrés. Si tenemos una desregulación en este eje, entonces es muy factible que estemos también más vulnerables ante eventos estresantes subsecuentes, haciéndonos o incrementando aún más posiblemente la percepción de esos estresores. Además, el grupo muestra cómo, aquí están las mujeres con trastorno disfórico premenstrual y vemos las 2 fases y si nos damos cuenta en relación a un grupo control en donde se ve una delta en cuanto a un estímulo en relación a mujeres, que ese es otro dato, no abusadas versus abusadas, las abusadas, bueno, muestran una respuesta, una delta de cambio al cortisol, pero en aquellas que tienen
el síndrome premenstrual no se da. Entonces, estos autores proponen que posiblemente esto que estamos viendo se deba a una alteración en el eje que pudiera estar asociado a la presencia de abuso, en este caso sexual o de violencia física durante etapas bien tempranas de la vida. Ahora, dentro de la etiología del síndrome premenstrual se ha trabajado más la parte biológica. Y bueno, sabemos que hay un componente hormonal que puede precipitar el síndrome, como la caída brusca de progesterona y sus metabolitos, y de ahí que hay una hipótesis que postula que la abstinencia de neuroesteroides puede precipitar la sintomatología del síndrome premenstrual. También, con los trabajos de Gidler, pues se postuló que puede haber alteraciones en el funcionamiento del eje adrenal y esto puede contribuir a que después de tener una hiperactivación crónica por la condición, podamos después tener un eje apagado que ya no responde. Y a su vez, estudios básicos muestran que también hay alteraciones en el sistema GABAérgico. Este sistema a su vez inhibe al eje adrenal y necesita para poder activarse a neuroesteroides. Entonces tenemos como un circuito complejo que se está retroalimentando. Pero, ¿qué pasa con los factores psicosociales? Y aquí está lo interesante para nosotros. Sabemos que la caída abrupta de niveles hormonales puede llevar a la desregulación del eje y esto a aumentar la vulnerabilidad para desarrollar síndrome premenstrual. Sin embargo, aunque hay muy pocos reportes, ya se ha ligado que el abuso sexual en etapas tempranas de la vida puede conducir a alteraciones en la respuesta al eje adrenal y esto pudiera contribuir a aumentar la vulnerabilidad para desarrollar síndrome premenstrual. Considerando esto como antecedentes, nuestro objetivo para esta revisión fue evaluar si existía una relación entre la presencia de eventos de violencia física o violencia sexual en la niñez o en la adolescencia en el desarrollo del síndrome premenstrual en la etapa adulta. Este fue nuestro esquema de trabajo. El diagrama de flujo, hicimos una ruta de búsqueda en ScienceDirect, Web Science, PubMed, en donde utilizamos como palabras clave síndrome premenstrual y violencia, entendiendo por violencia justo el abuso físico o el abuso sexual. Encontramos alrededor de 81 artículos, de los cuales se excluyeron 32 porque estaban repetidos. Esta búsqueda se hizo de 1985 al 2015. Estos fueron nuestros límites temporales. Después encontramos pues revisiones narrativas, otros temas en general, 4 estudios de caso cualitativos, 5 estudios que eran en realidad cartas al editor o ensayos, y hubo 2 que correspondían a años anteriores a 1980 que no pudimos recuperar y por eso no los consideramos. Nos quedamos con el criterio de solo incluir casos y controles en los estudios que analizamos. De los 17 artículos que logramos recuperar, bueno, pues tenemos que 4 eran transversales, 1 era una revisión narrativa, en otro, bueno, en 3 la variable independiente no correspondía a violencia física o sexual, 2 eran de población muy particular, eran mujeres que estaban en la cárcel o bien que estaban en albergues o conventos. Y por último no localizamos 3 de texto completo. Al final, pues nos quedamos solamente con 4 artículos y de esos 4, aunque el de Lutsky se utilizó como parte de la discusión, no se incluyó en el metaanálisis debido a que él incluía como un factor adicional la percepción de la intensidad del estrés. Y esa clasificación entre mujeres abusadas, no abusadas, con síndrome premenstrual o no la consideraba ningún otro artículo. Lo cual nos impidió entonces pues, establecer criterios para poder comparar entre los 3 que quedaban. Ok, ¿qué utilizamos como diagnóstico de síndrome premenstrual para homogenizar nuestros datos? Bueno, primero la clasificación de los síntomas tenía que ser de moderado a severo, la ocurrencia debía de al menos haber un síntoma físico y al menos un total de 5 premenstruales, al menos un síntoma afectivo emocional, síntomas que esto es importantísimo, deberían impactar de forma negativa en la funcionalidad de la persona. Los síntomas deberían iniciar 14 días antes y del periodo de la menstruación, pues, o al menos 3 días, y deberían desaparecer durante la fase folicular del ciclo.
Un detalle que limita también las conclusiones de este trabajo es que sus grupos controles en realidad podían incluir mujeres asintomáticas o con una sintomatología leve. Algunos tenían síntomas premenstruales leves o síntomas físicos moderados en menos de 3 días de la menstruación. Los síntomas, lo que sí es importante, que es lo que en realidad establece la diferencia, no afectaban la funcionalidad de la mujer. Como indicadores para edad, en términos generales, el rango de edad de infancia tenía que ser menor a los 13 años, tanto en los estudios de Gittler y en el de Burton Johnson lo hace un poco más amplio, lo limita a 11 años hacia abajo, y adolescencia va de 14 a 19 años y en el caso de Burton de 11 a 17. La historia de abuso físico, que fue lo que ellos consideraron, bueno, eran golpes o patadas, o la ocurrencia de eventos que amenazaran la vida, y en términos de amenaza de vida era ser físicamente atacado con o sin un arma, con la intención de matar o de ocasionar heridas severas. Otro tipo de abuso pues incluía golpes, patadas, mordidas, quemaduras. Empujones, agarrones, patadas, mordidas, golpes que lastiman, y bueno, más o menos los criterios para abuso físico eran muy similares entre los 3 estudios. De abuso sexual, Gittler más o menos los mantiene: contacto sexual forzado, ya sea manos, boca u objetos, y que implican coito. En el segundo paper hacen más o menos lo mismo. Y en el caso de Burton Johnson, ellos ponen contacto sexual no deseado, sexo forzado una vez o más de una vez. Y en términos de para cómo evaluaron esas historias de abuso sexual, bueno, Gittler utiliza una entrevista validada, modificada, que la usa en ambos estudios con poblaciones diferentes, esto es importante aclarar. Y en el caso de Burton Johnson lo que hacen es aplicar una entrevista de tácticas de conflicto también ya validada. Ok, ¿qué hicimos? Entonces construimos una tabla de frecuencias a partir de los datos que se reportaban en los 3 artículos, y pues lo que aquí cabe destacar es justo el número de sujetos que se incluyen en el de Burton Johnson, que son 3.295 mujeres, de las cuales pues tenemos el porcentaje de, el número de mujeres que fueron abusadas, no abusadas, con síndrome premenstrual versus no síndrome premenstrual, y este es el estudio que por supuesto le da mayor peso a nuestro análisis. Ok, ¿qué encontramos? Cuando analizamos la violencia física y sexual durante la infancia, pues al construir o calcular nuestro odds ratio encontramos que al menos se aumenta 2 veces el riesgo de desarrollar síndrome premenstrual. Y podemos ver, por ejemplo, que de 1.018 mujeres que presentan síndrome premenstrual, 953 fueron abusadas, ya sea por violencia física o violencia sexual. En los estudios de Gittler, bueno, más nos vemos el mismo patrón de 28-20 y de 25-12. Y esto es, pues sí, diferente en relación a los controles. Separamos también solo el componente de abuso físico en la infancia y la adolescencia, y encontramos nuevamente, me centro en el estudio de Burton porque justo es el más grande, que de 951 mujeres con síndrome premenstrual, 562 recibieron abuso físico durante esta etapa de la vida, y esto nos da un riesgo también cercano a 2 para desarrollar síndrome premenstrual, y observamos solo el componente de violencia sexual durante esta etapa de la vida, que se queda pues más cercano a 1, pero ambos están influyendo. Ok, como conclusiones, bueno, aquí es 2 veces más el riesgo para desarrollar síndrome premenstrual en aquellas mujeres que fueron abusadas, ya sea física o sexualmente, durante la infancia o la adolescencia. Los estudios analizados son muy pocos y se requiere, por supuesto, de estudios controlados que nos permitan corroborar estos datos. Lo que sí es claro es que es necesario crear estrategias para atender a esta población de manera oportuna y que permitan que la calidad de vida de estas mujeres pues mejore. Y solo me resta agradecer a Carla y a Dania, ambas estudiantes de posgrado de la UNAM, que fueron las que colaboraron muy directamente en esta revisión sistemática, al doctor Rodolfo Rivas Ruiz, justo por su asesoría,
y al grupo de violencia y género. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Estrada. A continuación, el trabajo, efecto de los comentarios negativos sobre el peso y la figura corporal en el desarrollo de conductas alimentarias de riesgo, será presentado por la doctora Claudia Uniquel, investigadora en Ciencias Médicas D, SNI nivel 2, cuya línea de investigación es trastornos de la conducta alimentaria. Bueno, este trabajo, lo que nos interesaba investigar era el efecto de los comentarios negativos acerca del peso y la figura corporal en edades tempranas, o sea, infancia y adolescencia, y cómo tienen un efecto en el desarrollo de la conducta alimentaria de riesgo en adultos jóvenes. ¿Qué son las conductas alimentarias de riesgo? Son conductas características de los trastornos de la conducta alimentaria que se presentan en menor frecuencia e intensidad y se han considerado factores de riesgo para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Entre ellas están los atracones con sensación de falta de control al comer, conductas restrictivas como no comer o hacer mucho ejercicio, y conductas purgativas como provocarse el vómito, usar laxantes o diuréticos. En México, estas conductas en muestras de población joven, básicamente adolescentes, en muestras por conveniencia se encuentran entre 5 y 18%. En la ENSANUD 2012, que es una muestra nacional donde se incluyen zonas rurales y urbanas, los porcentajes son 1.9 en mujeres y 0.8 en hombres. Y en estudiantes universitarios de escuelas privadas se puede encontrar hasta un 30% de estas conductas. Ahora, el abuso psicológico constante es un factor de riesgo que se ha encontrado para el desarrollo de conducta alimentaria de riesgo y trastornos de la conducta alimentaria. Los comentarios negativos acerca del peso y la figura corporal es una forma particular de abuso emocional, es una forma de violencia. 22% de los hombres y 35% de las mujeres han recibido este tipo de comentarios por parte de su familia. ¿A qué nos referimos con comentarios negativos? A este tipo de frases. ¿Hace cuántos kilos que no te veo? Deberías de ir al nutriólogo, necesitas bajar de peso. O sea, todo este tipo de frases que hacemos cotidianamente sin pensar y que no sabemos qué efecto pueden tener. Y me interesa que las lean. Una de cada 5 mujeres con peso normal ha recibido algún comentario negativo de este tipo y más o menos el 45% de las mujeres con sobrepeso u obesidad han recibido un comentario de estos. Los jóvenes con sobrepeso y obesidad reciben más críticas y con mayor intensidad, lo que se asocia con mayor malestar emocional, insatisfacción con la imagen corporal y baja autoestima. Y las personas que han sido criticadas por su peso o figura tienen 2 veces más riesgo de desarrollar conductas alimentarias de riesgo e insatisfacción con la imagen corporal. Entonces el objetivo era ver qué efecto tienen estos comentarios en el desarrollo de conducta alimentaria de riesgo en adultos jóvenes. Hicimos una búsqueda en enero de este año, usamos PubMed, Cochrane Library, Lilacs, Contricit y Google Académico como bases de datos. Se usaron palabras mesh con operadores booleanos. Estas son las palabras.
Básicamente, estos son términos que se usan en inglés, en la literatura en español hay poco. Y, por ejemplo, conducta alimentaria de riesgo, aquí. En español se usan muchos términos para lo mismo. Conducta alimentaria de riesgo, sintomatología de trastorno alimentario, conductas alimentarias anómalas, problemas con la conducta alimentaria, o lo que sea que se encuentren en la literatura, es lo mismo y no son trastornos de la conducta alimentaria. Criterios de inclusión, artículos publicados en inglés y en español, que incluyeran comentarios negativos, crítico o burlas sobre el peso y la figura corporal por parte de la familia, reporte de conductas alimentarias de riesgo y en estudios transversales. Eliminamos los estudios donde se hablaba de niños o adultos mayores, donde no se podían extraer datos, donde no se especifica sobre quién hace los comentarios o si hacen comentarios negativos, y donde se estudió muestras con diagnóstico de trastorno de la conducta alimentaria. Entonces encontramos 117 artículos, de los cuales por título se eliminaron 88, quedando 29. De estos 29, al analizar el resumen, se eliminaron 12, quedando 17, y después se eliminaron 13 al analizar el texto completo, y nos quedamos con 4 al final. Todos son en mujeres universitarias u hombres universitarios entre 15 y 25 años. ¿Cómo miden la conducta alimentaria de riesgo? Con un instrumento muy conocido, muy usado, que se llama el EDI. Hay versiones 1, 2 y 3, ellos usan la 1 y la 2, pero solo usan 3 subescalas, entonces en realidad no importa la versión del EDI. Y el Bully-TR, que es otro instrumento muy utilizado también en la literatura. Y para comentarios negativos usan 3 instrumentos diferentes, todos que se refieren a los comentarios que hacen los familiares. ¿Qué encontramos? En las muestras de mujeres hay un solo estudio donde incluyeron hombres. Entonces, la hija percibe mensajes negativos de la madre sobre su peso y alimentación. O sea, esa es la variable que estudian y qué efecto tiene en la conducta alimentaria. Dos de los estudios evaluaron esto con correlaciones de 0.33 y 0.48. En estos otros estudios no hacen la diferencia entre si la crítica es del papá o de la mamá, entonces por eso ponemos crítica de los padres, burla de los padres o comentarios negativos de los padres, porque así lo dividen, o sea, lo dividen entre criticism o teasing. En inglés tienen muchos términos para decir esto. Las correlaciones que se encuentran son de 0.37, 0.36 y 0.29. En la única muestra donde incluyen hombres no se encontró una correlación, es no significativa, y también son ambos padres, o no se sabe quién. Entonces, bueno, ¿qué se concluye de esta investigación que hicimos? La familia tiene influencia, eso, bueno, se sabe desde antes, pero aquí se corrobora que la familia tiene una influencia en el desarrollo de conducta alimentaria de riesgo y trastornos de la conducta alimentaria. En particular, esto es lo específico de esto, en ambientes centrados en la apariencia corporal. Los comentarios negativos directos de la mamá, o sea, cuando la mamá le dice directamente a la hija, tiene más efecto que cuando es indirecto, o sea, que el papá le dice a la mamá y la mamá le dice a la hija. Los tratamientos, por lo tanto, deben incluir a la familia y proporcionar información acerca de qué pasa en estos ambientes en donde se fijan tanto en la apariencia corporal. Las acciones de prevención deben incluir no solo a los adolescentes, como casi siempre se hace, o a los niños, o a los jóvenes, o con quien se trabaje, sino también a la familia, siendo importante mencionar el efecto que provocan estos comentarios en la figura y el peso. Y bueno, pensamos nosotras que es importante hacer conciencia de esto desde edades más tempranas.
lo voy a regresar, porque aquí dice, para evitar la insatisfacción con la imagen corporal, las correlaciones que se encuentran en estos trabajos son muy pequeñas, o sea, en realidad son bajas, sin embargo, son el comentario o los comentarios negativos a lo que llevan esa insatisfacción con la figura corporal. Ese sí es un factor de riesgo reconocido para desarrollar un trastorno de la figura, un trastorno de la conducta alimentaria. En el único estudio donde se incluyeron hombres no se encontró asociación de los comentarios, aunque sí con insatisfacción corporal. Algo que pasa mucho en la investigación con hombres es que se ha hecho mucha adaptación de instrumentos o de modelos etiológicos de las mujeres a los hombres y no se han estudiado a los hombres o desarrollado estos instrumentos o modelos directamente. Entonces, pues lo que encuentran los autores también es que no encajan o no embonan los modelos que pensamos para las mujeres en los hombres. Entonces, bueno, pues lo que hay que hacer es trabajar con los hombres directamente. Luego hay una cosa bien interesante, porque en algunos estudios también incluyen los comentarios positivos. Entonces, hay controversia en esto. Algunos encuentran que los comentarios positivos son buenos y otros encuentran que son malos. Hay evidencia del efecto negativo en algunos trabajos que de los comentarios aparentemente bien intencionados en la insatisfacción con la imagen corporal y las conductas de riesgo, lo que puntualiza los beneficios de abstenerse de hacer mucha referencia a la apariencia física en los niños. O sea, no se trata tampoco de no decir nada, ¿no? Sino hay que tener cuidado y no hacer demasiado énfasis. En las familias en donde se hace demasiado énfasis y todo gira alrededor de eso, pues hay que limitarlo. Y otra cuestión que analizan es que las personas que reciben estos comentarios puede ser que tengan una percepción equivocada, o sea que no es que el comentario en sí mismo sea malo, sino el comentario positivo se interpreta negativo. Entonces, pues se tiene que trabajar con la cognición y la percepción de estas personas para que no se interpreten de esta manera. Entonces, bueno, aunque las correlaciones fueron bajas, a mí lo que me parece importante mencionar aquí es que sí puede haber un efecto en la insatisfacción con la imagen corporal, y hay que pensar que los trastornos de la conducta alimentaria son patologías de origen multicausal, o sea, no podemos pensar que solo por un comentario te va a dar el trastorno, pero no podemos soslayar el efecto que tienen estos comentarios. Algunas limitaciones, el tamaño de las muestras es muy pequeño en los 4 estudios, son muestras autoseleccionadas, no se incluyen hombres más que en uno, no se reportan las frecuencias, esto nos limita para calcular razones de momios, en ninguno reportan frecuencias. Y no diferencian a la persona que hace la crítica, o sea, a veces sí la miden al papá y a la mamá separados, pero no los analizan separados. Entonces, eso es una limitación. Y aquí están las referencias de los 4 estudios, por si a alguien le interesan. Es todo.